Central y tal como lo anuncié antes de la publicidad, estoy con Paulina Fachín. Ella es activista venezolana, llegó de hecho huyendo de la dictadura de su país hace mucho tiempo con una hija a la que también amenazaban de muerte. Ella ahora es la voz de los venezolanos que están en nuestro país, de los 830.000 o más que han llegado desesperados en busca de una mejor condición de vida, una manera de poder subsistir, sobrevivir, y también es la voz de aquellos venezolanos que todavía continúan allá tratando justamente de buscar un pan para llevarse a la boca. No estoy exagerando, no estoy victimizando a los venezolanos, lo vengo diciendo hace rato. Aquellos que cometen ilícitos, que delinquen en el Perú, por supuesto que tienen que ser inspectorados. Ayer me pareció genial ver cómo el tercer grupo de venezolanos delincuentes eran inspectorados del Perú. Bastante con abrir la puerta y darle la oportunidad, por supuesto, de que aquí estudien sus hijos, trabajen. No es fácil para un país pobre, donde faltan tantas cosas como el Perú, recepcionar a nuestros hermanos venezolanos, pero tampoco vamos a permitir que vengan a robar, que vengan a generar más daño y más delincuencia. Pero lo que me parece terrible también, y lo digo abiertamente a pesar, como lo decía en la publicidad, de que esto no es populista y que muchos van a salir a insultarme, como ya lo están haciendo, no me parece que a una persona que está en condición de refugiada le pidas una visa. No vienen a Perú a hacer turismo los venezolanos, señores, no vienen a comer ceviche, a conocer Machu Picchu y las Islas Ballestas. Vienen porque necesitan huir, porque tienen hambre, porque sus madres se mueren porque no tienen insulina y son diabéticos. ¿De qué estamos hablando? A ver, lo que ha dicho el presidente de la República, Martín Vizcarra, ayer es que a partir del 15 de junio, ahorita, la próxima semana, 00 horas, no entra un solo venezolano si no tiene pasaporte y visado. Esto obviamente ha generado réplicas, miedo, temor, alegría en el caso de muchos peruanos, entre otras cosas. Paulina Fachín está con nosotros. Gracias por venir. Gracias, Juliana, por la invitación. Y la verdad que yo quiero empezar hoy la entrevista de una forma diferente. Quiero empezar diciéndole a los peruanos gracias. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias por convertirse en el hogar de muchísimos venezolanos que hoy vemos en el Perú una oportunidad de subsistir, de sobrevivir, de enviarle dinero a nuestra familia, que muchos de ellos no tienen para comer en Venezuela. La única forma de una madre poderle enviar medicina que necesita para sus hijos en Venezuela, porque muchas veces viene la madre y deja a los hijos en Venezuela. Así que gracias, Perú, sinceramente. Y pedirle disculpas también. Pero recordarles que de esos 830.000 venezolanos aproximadamente que hay, les pido disculpas por los 336 venezolanos que hoy se encuentran presos por haber delinquido. Por esos 140 venezolanos que ayer han pasado la segunda expulsión con el ministro del Interior. Nosotros somos los primeros interesados en que haya una migración regulada, segura y controlada. ¿Y esta manera de regular consideras, Paulina, que pasa por solicitar pasaporte y visado? Porque estamos hablando de un requisito que es indispensable para que cualquier persona pueda salir de su país y trasladarse, moverse por el mundo. Pero claro, en Venezuela es casi imposible sacar un pasaporte. Uno, porque la burocracia no te lo permite muchas veces, y dos, porque no hay plata, la gente no tiene dinero. Mira, nosotros respetamos las decisiones soberanas del Estado, tenemos que hacerlo y nos sometemos a ellas. Pero en aras de la sinceridad, la solicitud de una visa turista con requisitos excesivos, como se ha puesto para los venezolanos, es inconcebible y va a generar que ningún venezolano pueda visitar a su familia o que una madre pueda traer a sus niños ahora en vacaciones de agosto para verlos. O padres, tengo casos de padres que ellos trabajan aquí y sus hijos y su esposa están allá. Por el pasaporte más que por el visado. ¿Por No, el problema está, Juliana, que para una visa de turista, hoy en día lo que publicó el Consulado del Perú en Caracas es que te solicitan hasta antecedentes penales expedidos por las autoridades venezolanas, que eso lo tiene el régimen madurista, apostillados. Adicionalmente, el pasaporte vigente, que el pasaporte vencido venía siendo reconocido por el Perú gracias al Acuerdo de Quito. Claro. Y es más, es tan importante que hoy justamente Estados Unidos acaba de sacar, Estados Unidos de Norteamérica, una notificación donde a partir de hoy empiezan a reconocer los pasaportes vencidos en ejercicio de la solicitud que hizo la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces, tener un pasaporte vigente en Venezuela ahorita es prácticamente imposible. Uno. Y solicitar para una visa turista en la cual tú puedes pasar 10 días, 5 días, un mes, es decir, no tienes ánimo de quedarte de residenciado, antecedentes penales apostillados, no se lo piden
A nadie en ningún país, a nadie. Ni siquiera en Colombia, ¿verdad? No, pero es que si tú como peruana fueras ahorita, digamos, uno de los países más rígidos desde el punto de vista migratorio, como puede ser Estados Unidos, a usted para solicitar una visa turista, para ir a visitar a un familiar en los Estados Unidos, no le piden los antecedentes penales del país apostillados para ese trámite. Se entiende que hay una revisión a la hora que das tú tus datos, Obvio. que llenas obviamente tu solicitud para que a través de la internet, me imagino, virtualmente puedan acceder a RENIEC, a la información de la Policía Nacional, de la Fiscalía, para ver si tienes algún tipo de antecedente que pueda convertirte en una persona peligrosa para ingresar a un país. Así es. Y este proceso ha sido muy doloroso, y uno de los problemas y los dolores emocionales que más tenemos las familias venezolanas es esta separación. Entonces, con esta visa turista también tenemos, y justamente hoy también salió, ACNUR dice que la cifra oficial de venezolanos supera los 4 millones de venezolanos. Entonces, un venezolano, por ejemplo, si yo tuviera una hermana en Chile, ¿cómo va a venir al Perú? Si tiene que tramitar antecedentes penales en Venezuela para obtener una visa para poder ingresar al Perú. Pero los consulados en Colombia y en Ecuador, según lo que ha manifestado Martín Vizcarra, van a estar abiertos a la posibilidad de que venezolanos puedan tramitar justamente ese documento. Claro, y los venezolanos que queden en otros países, por ejemplo, gran cantidad hay en Chile, gran cantidad hay en Panamá, en Argentina, en tantos otros países. Por otra parte, también anunció que se va a empezar a aplicar o poner en vigencia la visa humanitaria, lo que creemos que es una idea que viene un poco de la visa democrática chilena. Es una visa que no es exclusiva para los venezolanos, está plasmada aquí en la Ley Nacional de Migraciones. Todavía no sabemos cómo son los requisitos para solicitar este tipo de visa. Lo que sí sabemos es que se va a tramitar a través de los consulados de Venezuela, Ecuador o Colombia. Y igualmente el comunicado de Cancillería establece que las otras calidades migratorias, lo cual también causa mucha incertidumbre. Y cuando hablo de otras calidades migratorias, es familiar de residente, trabajador, entre otros, se van a tramitar desde Venezuela, pero no sabemos cómo. Pero más allá de, claro, la difícil noticia de los venezolanos en nuestro país, que sabiendo de lo difícil y hasta imposible de que va a resultar conseguir los requisitos que ahora mismo el Perú te va a solicitar a partir del 15 de junio para poder ingresar, ¿cómo ha reaccionado la comunidad venezolana en función al entendimiento también de que hay muchos delincuentes y que se está generando un nivel de xenofobia demasiado fuerte y triste en nuestro país? O sea, basta plantear el tema de los venezolanos en el Perú, por ejemplo. Yo estoy aquí con las redes sociales abiertas para que la gente diga, ya nadie le cree, que se vayan a su casa. Juliana, ¿cuánto te está pagando el gobierno para reventarle cuentas a los venezolanos? Como si verdaderamente ya nadie o muy pocos tuviesen la capacidad de entender que estamos hablando de una crisis humanitaria, porque hay algo que ha opacado justamente las ganas de tenderle una mano al hermano venezolano. Claro, ¿quién robó? El venezolano. Entraron a mi casa, contraté a una chica para que cuide a mis hijos y de pronto se llevó todo. ¿De qué nacionalidad? Venezolana. Asaltó, venezolana. Robó, venezolana. ¿Qué hacer con eso? Mira, nosotros tenemos una campaña que se llama Los Buenos Somos Más, que estamos trabajando a través de diferentes ONG, en el caso particular a través de Haciendo Futuro, donde damos a conocer lo mejor del peruano, lo mejor del venezolano. Nosotros somos unos firmes convencidos de que la mayoría del venezolano que se encuentra en el Perú es un venezolano bueno que viene a trabajar, que viene huyendo de una crisis humanitaria, que ese es su interés real. Hay xenofobia. Y lo vemos hasta rayadas en las paredes de Lima y de muchas poblaciones del Perú. Lamentablemente es una situación que se nos escapó de las manos. La solución real está en que en Venezuela cese la usurpación y en consecuencia cese la crisis humanitaria y volvamos a un régimen democrático y de libertades, que es mi deseo más grande, y tú lo sabes muy bien, Juliana, es nuestra lucha permanente del día a día. Yo quiero ver a los venezolanos en Venezuela y quiero recibir a mis hermanos peruanos en Venezuela. Y de hecho había una luz de esperanza para todos los venezolanos y conversamos aquí, me acuerdo, cuando Juan Guaidó sale a las calles, mueve a la gente, pero claro, eso con el paso
paso de los días y las semanas se fue desinflando. Y la gente que en un momento dijo, yo no tengo miedo, a mí nadie me va a amenazar, salgo a la calle porque yo creo en este presidente interino que es Juan Guaidó y en la necesidad de convocar a nuevas elecciones, ya tiene miedo porque se dio cuenta que por más de que existía la voluntad, no se pudo derrotar a Maduro y a su gente. Y estamos en un proceso porque estamos en un gobierno de transición, el presidente encargado Juan Guaidó sigue haciendo lo que tiene que hacer. Hoy justamente, como te comentaba minutos antes, decretó lo de los pasaportes, su vigencia. Estados Unidos lo está reconociendo. Pero todavía no logran derrotar. No logramos derrotar al régimen de Maduro. Seguimos pidiendo apoyo de la comunidad internacional. La crisis humanitaria sigue cobrando vidas humanas minuto a minuto. Y para no escaparme del tema y responderte la pregunta que me hiciste, que no te la respondí, hay una gran zozobra, una gran preocupación, una angustia muy grande entre los venezolanos, no solamente los residentes en el Perú, sino los que se encuentran en Venezuela y los que se encuentran en tránsito, porque no saben cómo hacer para tramitar una visa turista, no saben cómo van a poder tramitar cualquier otra visa. Y la cantidad de venezolanos que van a llegar ahora en estos días, aprovechando que el 15 de junio a las 00 horas ya cambian las reglas del juego y si no tienes pasaporte visado no ingresas. Y es grave, Juliana, porque fíjate, insisto con el tema de la visa turista nuevamente. La semana que viene venía un actor venezolano a presentar un show y su lugar de residencia es Estados Unidos de Norteamérica, pero entonces requiere visa. Entonces, como no sabe cómo sacarla y no le da tiempo cómo sacarla, se suspendió el show. Pero esto digamos que es un show que es de entretenimiento. Pero las familias están desesperadas. Yo tengo casos de niños con cáncer, por ejemplo, que están acá con su mamá, que venía la abuela a prestarle socorro a su hija para atender a la niña con cáncer y en estos momentos se encuentran en el aire, ¿no? Y esa parte humana es muy importante sopesarla y entenderla. ¿Crees que Martín Vizcarra, presidente de la República, debió con anticipación hace ya buen tiempo, porque eso tiene ya muchos meses, incluso ya años, buscar la manera de detener esta migración tan grande y no llegar al punto de tomar medidas tan drásticas cuando de pronto se ve con un escenario donde hay más de 830.000 venezolanos y una xenofobia que cada día crece más y peruanos que en todo su derecho dicen, espérense, mi trabajo, o sea, a mí me sacaron porque la mano de obra de esta persona era mucho más barata y yo me he quedado en la calle. Luego me pasa que me roban, voy a la comisaría a denunciar y efectivamente era un venezolano. No justifico la discriminación, el racismo, la xenofobia, pero es entendible que quien se ve agredido de una u otra manera por un extranjero, en este caso un venezolano, va a tener una postura en contra y va a aplaudir estas medidas tan rígidas que ha asumido el gobierno peruano. Y las entendemos totalmente y por eso quería empezar conversando hoy con los que nos ven y contigo, dándole las gracias y pidiéndole disculpas por los malos venezolanos. Yo tengo 8 años en el Perú, a mí me ha tocado ver toda esta evolución migratoria de que no hubiese ningún venezolano a que somos hoy en día muchos y sabemos que somos muchos. El tema es que nosotros, y lo llegamos a conversar también, veníamos alertando a que habían ingresado delincuentes como el Tren de Aragua, los mismos tupamaros y miembros de los grupos bolivarianos de Venezuela, y que debía exigírsele documentos de identidad, que no se podía permitir que venezolanos ingresaran sin documentos de identidad, y que el documento de identidad idóneo era el pasaporte, y aún estando vencido, era mucho más seguro que la cédula de identidad. Entonces, ¿qué salida, no sé, hubieras planteado tú para evitar llegar a este extremo? De hecho, hoy día entrevisté al embajador nombrado por Juan Guaidó, el señor Escul, y me dijo que iba a tener una serie de reuniones para ver cómo manejar este tema, porque estamos hablando, obviamente, de una crisis ahora también aquí en nuestro país. ¿Hay alguna otra salida que pase por, digamos, sí, tomar medidas, claro, evitar delincuentes, evitar el ingreso de tantas personas, porque ya no nos damos abasto? Sí. O sea, las ganas de ayudar existieron, el espíritu solidario también, porque además el Perú es un país que se caracteriza por tener muchísima gente que ha abandonado esta tierra desde la década de los 70, en la dictadura, luego en el gobierno de Alan, de Fujimori, de Toledo, se han ido a Estados Unidos, España, Argentina, Chile, y se sabe lo que es ser maltratado cuando por un grupo de ladrones, de secuestradores, de pronto dicen todos los peruanos son cochinos, todos los peruanos son ladrones, todos son delincuentes. Pero claro, ¿qué hacemos ante esta situación?
Mira, yo estoy de acuerdo y creo que es positivo que la visa humanitaria se tramite en Venezuela y que el venezolano que pretenda venir al Perú llegue ya con una visa. Y que ya el Estado sepa quién viene, cómo viene, cuánto viene y si es profesional o no es profesional. Yo creo que eso va a dar un control de seguridad para el Estado bien importante y de seguridad migratoria para el venezolano, que también es importante. Pero hay casos que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, los venezolanos que ya son residentes en el Perú, hay un derecho migratorio internacional reconocido por todas las legislaciones, inclusive el de Perú, que es el derecho a la unificación familiar. Si yo tengo un carnet de extranjería, si yo tengo un carnet de extranjería, si yo tengo residencia otorgada válidamente en el Perú, yo tengo derecho, óyase bien, derecho a la unificación familiar si yo quisiera traerme a mi hijo, a mi esposo, a mi madre. Como sucede en los Estados Unidos, ¿no? Como En sucede Estados en Unidos logra quizás el hijo, el esposo, conseguir la famosa green card y de pronto esto le abre mayores posibilidades para que pueda darle la residencia a cualquier otro integrante de la familia, porque se entiende que tuvo una actitud proba, que nunca generó problemas, que pasó por todas las pruebas o las vallas que le pone el gobierno norteamericano y de pronto ya es una familia que ha estructurado un hogar que trabaja, que aporta incluso a los Estados Unidos. Perfecto, para ellos abrirles la puerta. Y es una forma de control migratorio eficiente, eficiente totalmente. Por eso, o sea, ¿sí crees, Paulina, que han habido fallas por parte del Estado, que no han sabido controlar esta situación y que de pronto, cuando todo esto de pronto se ve, valga la redundancia, desbordado, se tratan de tomar medidas desesperadas sin entender bien las consecuencias sociales, humanitarias que esto puede traer consigo, económicas también, políticas? Claro, es que de una u otra forma, cuando se pone en práctica el permiso temporal de permanencia, hay que recordar que se hacía hacia el pasado. Es decir, se le otorga permiso, se le entrega el PTP a los venezolanos que hayan ingresado hasta el pasado, hasta el 31 de diciembre de 2018. Cuando el PTP, el presidente Kuczynski lo aprueba hacia el futuro, sí, direccionó la migración hacia el Perú. Porque de una u otra forma el venezolano decía, pero si ya yo tengo una garantía de un permiso temporal en este país hermano que se llama Perú, que me está abriendo las puertas, me voy al Perú y obtengo una residencia, porque eso también hay que aclararlo. La mayoría del venezolano quiere tener una residencia legal porque quiere trabajar legalmente, porque quiere pagar sus impuestos y quiere hacer las cosas bien. Por eso el gran interés en que haya algún mecanismo migratorio en el cual ellos se puedan, o nosotros, mejor dicho, nos podamos regularizar. ¿Existe la posibilidad de que el presidente peruano, Martín Vizcarra, recule, analice mejor quizás lo que ya ha dado por un hecho oleado y sacramentado? Él ya dio hasta fecha y hora, 15 de junio, 00 horas. El embajador Skull dice que hay una serie de reuniones pendientes. Yo no sé qué va a hacer la comunidad de venezolanos en el Perú. ¿Van a haber algunas reuniones, encuentros para evaluar este tema? Sí, el embajador Carlos Skull está teniendo reuniones correspondientes con Cancillería. Nosotros queremos también participar y dar algunas recomendaciones, dada toda la experiencia que tenemos en todos estos años. Sin embargo, respetamos y entendemos las decisiones soberanas del Estado. Compartimos, insisto, la intención de seguridad, control y ordenamiento de la migración, la compartimos al 100%, pero sacar un anuncio sin sacar las normas ha sido bien complicado porque hay gente que se encuentra en tránsito. En la nebulosa. Han debido de ser más claros, evidentemente, y la idea aquí es ordenar, porque tampoco es justo que los venezolanos estén trabajando, ¿no? Sin tener residencia, sin tener una condición absolutamente regular y no pagando impuestos, cuando el resto tenemos que ver cómo a fin de mes lo que nos prometieron se reduce en un 20-30% con la cantidad de descuentos que por ley evidentemente se aplican sobre un ingreso o un sueldo. Muchísimas gracias, Paulina, por haber estado aquí. Y nada, tú pedías disculpas arrancando este programa, esta entrevista, por los malos venezolanos que roban, que cometen delitos y que tienen que ser todos, no uno, todos expectorados. Estoy segura que son mucho más de los que ya han sido devueltos a Venezuela. Y yo te pido disculpas por los ataques xenofóbicos, porque uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero nada te puede llevar a insultar y maltratar a una persona, más aún cuando ha llegado a un espacio, a una tierra
porque realmente no le quedaba otra que huir de una dictadura y porque tiene hambre y porque sus hijos necesitan, por supuesto, alimentarse. Gracias, Paulina, por haber estado aquí en el programa. Gracias, Juliana.